Ya estoy grabando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo quiero que esto sea como una familia, pero te tengo una oración. Amén. Vamos a hacer una oración entonces también para que el Señor pueda como ayudarnos a entender los planes que tiene para nuestra vida, y por medio de la palabra vamos a reconocer lo que Él está hablando a nosotros hoy por medio de nuestro hermano Leonardo. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra, Padre, tú nos has mostrado la luz y nos has enseñado que necesitamos de ti todos los días, que sin ti no podemos hacer nada, Padre. Como un momento, Padre, estuvimos en el fango, estuvimos llagados, Padre, y tú nos sanaste, nos curaste, nos diste una nueva esperanza de vida y vida eterna, Padre. Hoy, Padre, podemos agradecerte porque sabemos que gracias a ti somos salvos, Padre. Gracias por tu misericordia, Padre. Asimismo pedimos hoy en esta tarde noche ya, Padre, que mi hermano hable, que hables tú, Padre, por medio de él, y que lo que él hable, Padre, sea palabra viva, que sea palabra de ti, Padre. Te pedimos, Padre, de que abras nuestras mentes al conocimiento, Padre, y que podamos entender, Padre, el lenguaje de las Escrituras, Padre. Que podamos, Padre, incrementar también, Padre, la sabiduría que tú nos has dado, Padre. Que tú nos ayudes, Padre, a reconocer, Padre, cuando estamos en nuestros errores, y también, Padre, cuando estamos, Padre, pasando una prueba, tú nos des aliento también. Que todo lo que pasamos en esta tierra, Padre, vale la pena, porque algún día estaremos contigo reinando en los cielos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermano, yo voy a tener que sentarme acá porque tengo los libros aquí. Esa es la razón por la cual yo tengo que moverme aquí ahora. Entonces, ustedes quiero que me ayuden, porque voy a necesitar que me ayuden a leer algunos textos de la Biblia. Amén, hermano. Vamos a leer. Chequea ahí a ver si se ve bien. Sí, se ve muy bien, hermano. Ahí. A ver. Solamente que los libros no se ven. No, pero... chequea a ver si yo me veo. Sí, usted se ve bien. No, está bien. Eso es todo. Ahí está. Si me veo, ¿está bien? Ahí está. Bueno, ok, hermanos y amigos y hermanos, estamos aquí en la casa de hermana Catarina. El hermano Kenneth me invitó para tener un estudio acerca de la profecía. Vamos a desarrollar el tema de la profecía. No vamos a estudiar ninguna profecía en particular, sino vamos a estudiar cómo interpretar la profecía, que es lo más importante y es lo que cada uno de nosotros necesitamos, cómo poder interpretar la profecía. Tengo conmigo las resoluciones del Comité de Apocalipsis que se reunió en el año 80, de eruditos de todas partes del mundo. 28 eruditos de todas partes del mundo se reunieron para llegar a un acuerdo con cómo interpretar la profecía de Daniel y Apocalipsis. Y ellos dieron este resultado en la revista Adventist Review, en inglés, del cual yo he hecho una traducción, en la cual la tengo hace años, y no lo he podido traducir, pero ahora lo voy a exponer a ustedes, gracias a Dios, para beneficio, y lo quiero grabar para beneficio de todos los hermanos. Este es las conclusiones finales del libro de Apocalipsis, un reporte de progreso del Comité de Daniel y Apocalipsis. Como ustedes saben, el marco distintivo que mantiene unido al cuadro de la verdad bíblica para los adventistas es su entendimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. En estas profecías, el pueblo adventista ha encontrado su tiempo, su identidad y su tarea. Jesucristo mismo es el centro de la profecía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10, 11, que habla allí. Vamos a leerlo. Si el hermano Kenneth pudiera leerlo, por favor, con voz alta, de modo que audible, que se pueda escuchar. Dios se lea un reino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De esa salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada, procurando descubrir el tiempo, las circunstancias
que señalaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que seguirían a ellos, que no ministraban en beneficio propio, sino que en nuestro favor. Les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, mensaje que aún los ángeles ansían contemplar. Ok, muchas gracias, hermano Kenneth. Como pudieron escuchar ahí, dice, escudriñando y cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que el Espíritu de Cristo es que estaba en ellos y lo inspiró. Yo tengo aquí el libro Patriarcas y Profetas de Ellen G. White, la cual comenta sobre el texto de 1 de Pedro 1:10. Dice Ellen G. White, conflicto en este libro Patriarcas y Profetas, página 382, dice: fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron la gracia que había de venir a vosotros, ha inquirido y diligentemente buscado cuándo y en qué punto significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir. Así que, dice el libro, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. Eso está en Apocalipsis 19:10. Así que el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. Así que es Cristo quien habla. Cada vez que leamos un texto del Antiguo Testamento, es Cristo quien habla. Dice, la ley ceremonial fue dada por Cristo. Así que Cristo fue la persona Dios, porque la sabiduría viene de Dios, el que procede, es el Padre de todas las luces, pero usa a Cristo como el dador de la ley y escribió, el que inspiró a los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Pero no solamente queda ahí, vemos también que son los ángeles, como dice acá, como dice el libro de Daniel, que dice que estaba hablando cuando Gabriel, visión, vino a mí con presteza. Así que vemos que el ángel Gabriel intercede en la profecía y es el encargado de transmitir la revelación. Leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que entonces la transmitió a su ángel. Así que vemos que la transmisión profética procede de Dios a través de Jesucristo y la da a su ángel. En este caso el ángel de profecía, el ángel Gabriel, que es el ángel que sustituyó a Satanás en los atrios celestiales y que es un encargado de transmitir al pueblo de Dios las enseñanzas. Así que teniendo este background, ya conocemos lo que es el fundamento de la profecía, de dónde procede. Es de origen divino. Dios inspira a los profetas, inspiró a los profetas y por qué no, inspira a los maestros y inspiró a Ellen G. White. Profetiza. Ahora, vamos a hablar del principio de interpretación. Vemos que los adventistas arribaron a ese por medio de una forma de interpretar que se llama método histórico o método de la continuidad histórica. El método historicista da por sentado que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplen en el tiempo histórico. Aquí tengo conmigo, que quiero hablar, el presidente de la Conferencia General de aquellos días, George Butler, escribió en el año 1905 lo que sigue. Dice, la profecía es historia por adelantado. Observen esto, es importante. Muchas personas creen que muchas estudian historia por estudiarla, no tienen idea de cuál historia. Dice, la profecía es historia por adelantado y la historia es profecía cumplida. ¿Están viendo? Este concepto. Lo que vamos a estudiar entonces, lo que debemos estudiar, lo que sabemos, es historia que ya se ha cumplido. Parte se ha cumplido, otra no. Así que cuando las dos, las profecías y historias, se reúnan, sabemos que estamos en el tiempo del fin y muy próximo a su conclusión. Amén. Así que Jesús, vamos a ver qué método usó Jesús, qué método usaban los pioneros adventistas, qué método usó Jesús y qué método usaban Daniel
Así que Jesús usó el método historicista. Lee, por favor, allí Marcos 1:15. Jesús empleó el método cuando él anunció el tiempo de su ministerio como cumplimiento de la profecía. Vamos a ver de qué profecía era. Marcos 1:15, hermano, puede leerlo ahí en voz alta para que puedan escucharlo, o cualquier hermano acá. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Correcto. Dice que dijo él que el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refería? Si no un tiempo profético. Ahora, ¿a qué? Una pregunta es, ¿a qué profecía se refería cuando Cristo cuando dijo el tiempo se ha cumplido? ¿A qué se refería? ¿Alguno de ustedes puede decirme? ¿A qué tiempo profético se refería Cristo cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Daniel 9:25. Allí en Daniel 9:25 podemos leer: sepa pues entiendas que desde la salida de palabra para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que Cristo estaba hablando de ese periodo profético, de 7 semanas y 62 semanas, que son 69 años. Así que Cristo estaba hablando de ese periodo profético. Así que vemos la conexión de la profecía, el método histórico, cómo se cumple perfectamente. Ahora no queda allí. Cristo también se refirió a algo más. En Mateo 24:15. ¿Qué dice Mateo 24:15? Mateo 24:15. Todos lo sabemos, todos conocemos el texto, muy conocido. Esto es dando una introducción de lo que es el método histórico, o de interpretación histórica. Daniel 9, Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Correcto. Ahora, el que lea entienda, no sé si ustedes entienden a qué se refiere Cristo. Cuando digo la abominación desoladora, ¿dónde está? Daniel 9:26. Volvemos otra vez a Daniel. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Y no por sí. Y un príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y como inundación será el fin, hasta el fin de la guerra, y será talada con asolamiento. Así que vemos que esta abominación asoladora es la que Cristo predijo. Dijo, el que lea entienda esto. Así se estaba refiriendo justamente a ese tema, la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción completa que sucedería cuando los romanos tomarían el templo y la ciudad, que eso ya es historia. Así que Cristo aquí está hablando de un evento profético y lo está aplicando en un sentido histórico. Así que ahora vamos, hay un problema. Vemos que ese método que usó Cristo y que usaron incluso los protestantes, reformadores protestantes, y lo usaron los adventistas, séptimo día, los pioneros. Pero ahora, en su esfuerzo para contradecir ese sistema, vemos que la Iglesia Católica crea dos sistemas. La Iglesia Católica crea el preterismo y el futurismo. Preterismo es lo que está del pasado y el futurismo lo que está adelante. ¿Cómo eso se aplica? Bueno, ellos aplican el preterismo, aplican las profecías de Daniel como si se hubieran cumplido en el siglo II a Antíoco Epifanes. Por ejemplo, sabemos que Antíoco Epifanes IV, en el siglo II, pues, hizo una abominación, sacrificó un cerdo, una cerda, en el templo. Entonces los historiadores que usan el método futurista, o preterista en este caso, lo aplican a Antíoco Epifanes. Y más aún, aplican el texto de Daniel 8 que habla del cono pequeño, lo aplica también a Antíoco Epífanes, que fue un rey sirio. Ahora, eso es preterismo. Ahora, ¿qué pasa con el futurismo? Que está muy de moda hoy, ya la vemos, ya sabemos el rapto secreto, ya sabemos el rapto, sabemos los 7 años de tribulación, el anticristo. Todo eso es parte del futurismo. Ahora, ¿cuál es la crítica del futurismo? El futurismo divide la semana 70, la profecía de Daniel, la coloca al fin de la era cristiana. Es decir, que ellos cortan esa 70ª semana
que es importante porque tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Leemos Daniel 9:27. Allí ellos cortan esa semana y la trasplantan. Por eso que usted dice, ¿dónde viene esas 7 semanas? ¿Dónde viene el periodo de la tribulación? Bueno, allí cortan ese periodo de las 70 semanas de 70ª semana, estamos hablando de la semana 70, 70ª, la cortan y la aplican literalmente, es decir, son 7 años. Ellos aplican, hay un principio profético de que el método histórico tiene como base de que un día literal es un año, un día simbólico es un año literal. Ese sistema usa el texto de número 14:34 y Ezequiel 4:6, que ustedes lo pueden leer. Esa es la base del año simbólico, un día literal. Allí vemos esa experiencia en número 14:34 y Ezequiel 4:6. Así que vemos que la Iglesia Católica se ha empeñado en tergiversar las profecías que tienen que ver con el anticristo, porque pues, justamente el problema es que los protestantes interpretaron Daniel 8, el cono pequeño, como que se refería a la Roma papal, en su primera fase. Observen un concepto. Esas profecías, las profecías históricas se cumplen en el tiempo profético y no tienen repetición. No tienen repetición, se cumplen y ahí terminó. Aquí tengo estudio profético, profecía cumplida en el tiempo. Ustedes pueden ver aquí, no sé si allí puedan verlo, la estatua. Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Ya eso se cumplió. Roma pagana, Roma papal, ya eso es parte de la historia. Este es el sueño de Nabucodonosor. Eso es parte de la profecía de tiempo profético histórico, que ya se cumplió. Ya eso se cumplió. También se cumplió el cuerno pequeño. El cuerno pequeño en su primera fase de supremacía papal, que duró del 538 al 1798, 1260 años de supremacía papal. Ese fue el periodo primero de el cuerno pequeño, que es simbolizado por el papado. Ahora, la profecía histórica no queda ahí. Está profetizado que el cuerno pequeño se resucitará en su fase de la imagen de la bestia. Ese es el tema de Apocalipsis 13:13. Dice, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Así que eso está por cumplirse, eso está en el futuro. Ya sabemos qué es el cuerno pequeño, ya sabemos lo que es cuando Estados Unidos adopte la ley dominical. Aquí, Apocalipsis 13:1-18, y imagen de la bestia, el falso profeta. Eso está en camino de Estados Unidos en la profecía. Así que esto es un background, nada más, para que ustedes entiendan cómo funciona la profecía desde el punto de vista histórico. Ahora, vamos a entrar en el principio general de cómo entrar a entender el libro de Apocalipsis, que muchos se rompen la cabeza como si fuera un crucigrama. El comité ha determinado que el libro de Apocalipsis es dividido en 2 partes. Primero hay una sección histórica y luego una sección escatológica. La sección histórica es de Apocalipsis 1 al 14, capítulo 1 al 14. Es la sección histórica. Y una sección escatológica que es del capítulo 15 al 22. Ahí está la parte más gruesa de las profecías referente a lo que es el anticristo, lo que es el surgimiento de la imagen de la bestia, que tiene que ver con eso. Así que esa profecía es escatológica o del tiempo del fin. Ahora, vamos a ver los sellos. Así que vamos a ver los sellos. Los sellos y las trompetas ocurren en la sección histórica de Apocalipsis. Es importante eso.
no llegan hasta después del tiempo de gracia. Se cumple el tiempo de gracia, ahí terminó lo que es los sellos, que son siete sellos y 7 trompetas. Terminan el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es el límite. Cuando termina el tiempo de gracia y Cristo diga consumado es, ahí terminó la historia, ahí se cierran los sellos, ahí termina el séptimo sello y termina la séptima trompeta, que vamos a ver ahora. Ahora, y digo esto porque hay mucha confusión, muchas personas interpretan las profecías mucho después del cierre de la gracia. Entonces, como es el caso de un pastor, Desmond Ford, que ustedes pueden buscarlo en internet. Desmond Ford es un pastor adventista muy conocido, incluso él publicó sus resultados en el internet, ustedes pueden buscarlo en YouTube, pueden ver los videos de él. Él murió en el año 90, pero murió a los 90 años. Así que él tuvo oportunidad de, ustedes pueden verlo en los videos. Desmond Ford. ¿Qué pasa con Desmond Ford? Que él interpretaba doblemente la profecía. Para él, el cono pequeño tenía un doble cumplimiento. Aquí lo dice. Lo voy a leer aquí porque es importante. Dice que, en primer lugar, el comité llegó a una conclusión que no hay evidencia contextual de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplan o tengan doble cumplimiento. No, esa propuesta se examinó y el comité rechazó esa propuesta de que habían 2 cumplimientos en Daniel y Apocalipsis. No hay, solamente hay uno. Sin embargo, Desmond Ford, un pastor muy reputado, se tomó el trabajo de mandar a la comisión un trabajo de él en la cual decía que había un doble cumplimiento. Eso le llama profecía apocotelemática, un nombre que ustedes no han escuchado. Apotelemática, interpretación, método apotelemático que consiste en una interpretación doble de las profecías. Aquí tengo algo increíble. Él dice, en su discurso del año 1980, preparado para el Glacier View Committee, Ford se apartó de la postura adventista cuando describió, dice, solamente Antíoco Epifanes cumple con las principales especificaciones del cono pequeño, Daniel 8. Como sabemos, si ustedes han leído Daniel 8, se refiere al cono pequeño que es el papado. Pero para él, por cierto, el Daniel 8, el papado y su periodo de supremacía papal, de 1260 años, del año 538 al 1798. Pero ¿qué dice él? Que se cumple solamente en Daniel, es Antíoco Epifanes. Cumple con las principales especificaciones del cono pequeño y el periodo aproximado de predicción de parte de Antíoco fue de 2300 días. Y así que la profecía de 2300 días de 3 de mañana de Daniel 14, él incluso la aplica literalmente al tiempo de Antíoco Epifanes y dice que ocurrió de una forma literal del año 171 al 165 a.C. Así que tomen nota de esto, porque ese pastor fue completamente fregado, como dicen. Es decir, le quitaron la licencia. Cuando él proclamó eso ante el comité, sencillamente el comité rechazó esa y no quedó ahí, sino la iglesia adventista le quitó la licencia y le quitó todas las credenciales al pastor y tuvo que irse a hacer un ministerio aparte. Ese fue el fin de Desmond Ford. Pero él siguió predicando. Eso. Ustedes pueden buscarlo en internet. Si quieren enriquecer su conocimiento, pueden buscarlo en internet. Él habla de cuerno pequeño, habla de todo eso. Y verán la barbaridad que él habla. Desmond Ford en YouTube. Ok, entonces... Dice aquí que con respecto a las trompetas, hay que tener cuidado. Que muchos aplican las trompetas al tiempo de las plagas. Y hacen coordinar las trompetas con las plagas. El comité rechaza eso. El comité acepta que las plagas, que lo que es los sellos, 7 sellos, y las 7 trompetas se desarrollan en el tiempo histórico, que va desde la época de la crucifixión de Cristo en la cruz hasta su segunda venida, hasta lo que se llama el cierre de la gracia. Ese es el periodo de las trompetas. No tenemos tiempo para entrar a eso, pero ustedes pueden leer lo que es el periodo, cuándo comienza y cuándo terminan las trompetas, que es el periodo de la era cristiana que estamos viviendo. Así que las trompetas tienen un periodo. Hay una situación que dice, vamos a ver el marco del tiempo.
Dice, observaciones sobre los sellos. Las imágenes de los 4 caballos y los colores están traídas de Zacarías, pero son empleadas por Juan para un mensaje diferente. Los sellos son sucesivos y representan eventos sucesivos a lo largo de la era cristiana. Esto se evidencia por el orden de la visión. Los sellos se abren uno detrás de otro, no todos al mismo tiempo. Así que los sellos ofrecen una progresión general de la historia más bien que un detalle cronológico. Así que no se puede decir que hay una fecha para los eventos del sello, sino que ofrece una progresión general de la historia cristiana. Y por tanto, la interpretación de los sellos, por tanto, no está ligada a la profecía de las 7 iglesias. Vemos, si ustedes analizan Mateo 24, 25, verán que es una similitud de Apocalipsis que habla de los sellos. Y aquí tengo una correlación de lo que es los sellos y los eventos de Mateo 24 relacionados con los sellos en Apocalipsis 6.2 y las trompetas. Ahí quiero hacer una versión, una afirmación acá importante. Y es en el séptimo sello. En el sexto sello, se produce un terremoto de Lisboa. Se produce la caída de las estrellas. Y se produce el oscurecimiento del sol y la luna. Ya hemos estudiado eso. Esos eventos ocurren bajo el sexto sello. Pero como dijimos, esos acontecimientos no se repiten. Tienen se cumplen en el tiempo histórico, de la era cristiana, pero no tiene repetimiento, no se repite. Así que vemos que, sin embargo, muchos la usan. Yo creo que un pastor allá, que se llama, un pastor del Ministerio Evangelio Eterno, Rafael Pérez, el cual me causó un impacto tremendo, porque él dice que esa profecía del sol, de la luna, la estrella, eso será repetido. Es decir, que los eventos que están especificados, que ya los adventistas lo estudiaron, que fueron señales de venida de Cristo, él los usa como que se van a repetir en el tiempo del fin. Y ya como dijimos, no hay profecía que se extienda más allá del tiempo de la gracia. Todas las profecías, tengo aquí, es más, que dice aquí claramente, mensajes selectos. Puedes verlo, tomo 2. Página 123, que le habla de el séptimo ángel. Pueden notarlo ahí. Dice, vi un ángel en pie sobre el mar y la tierra, levantó su mano al cielo y juró por decir que dije jamás que creó el cielo y la tierra que está en él y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Apocalipsis 10, 5 y 6. Así que dice, este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. Es decir, que no hay periodo profético que se extienda más allá de 1844. El que diga lo contrario está contradiciendo las profecías y desacreditando los mensajes dados por Dios a su pueblo. Así que la profecía más larga de Daniel 8:14 terminó justamente allí, en 1844, cuando se produce el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, comenzando su labor expiatoria. Ahí terminó el periodo profético de 2300 años. Pero ¿qué dice el séptimo sello? ¿Cuál es el séptimo sello? Vemos ahí en Apocalipsis capítulo 10, el séptimo sello. Apocalipsis 10, 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció. Así que cosa es el misterio de Dios, que ustedes saben. Hermano Kenneth, Perla, hermana Carmen, Carolina. ¿Qué cosa es el misterio de Dios? ¿Podría ser su venida? La aplicación del mensaje. Aplicación del mensaje. El misterio de Dios es que habla Pablo, que nos ha revelado un misterio, el mensaje, el evangelio. Okay. Así que cuando comenzara el sexto ángel a tocar,
el misterio de la iglesia, sí, se cumplirá la predicación del mensaje. Ahí termina, por tanto, lo que es el séptimo ángel. El séptimo ángel termina allí, el mensaje del séptimo ángel, y entramos en la eternidad. Es decir, se cierra la gracia. Cristo dice, consumado es. Se cierra la gracia, terminan los sellos, terminan las trompetas, y comienza el periodo de tribulación para el pueblo de Dios, el tiempo de angustia. Ahora, dice aquí, el comité está de acuerdo que las trompetas son sucesivas. Noten esto, como se evidencia porque ocurren una después de la otra en la visión. Las trompetas aparecen como advertencia o anuncios de eventos adversos. Un evento con una trompeta puede ocupar un extenso periodo de tiempo. Como por ejemplo, en la quinta y sexta trompeta aparecen ahí como periodo de tiempo. De eso no vamos a ocuparnos porque es un tema interesante, de cómo especialmente los pioneros, los mileritas, especialmente Josías Litch, que fue el que definió y dio un impulso a la profecía cuando dijo que la caída de Turquía y la sexta trompeta se cumpliría en el 1840, y se cumplió. Eso le dio un impulso extraordinario a la profecía y abrió el camino para la interpretación del tiempo de 1844 de Daniel 8:14. Así que esto es un background de lo que es, de cómo el comité recomienda a la iglesia que debe interpretarse la profecía. Aunque hay muchos que se han descarriado esto, muchos pastores, como Pastor Pérez, que ya mencioné, y otros más, Desmond Ford, que Desmond Ford le quitaron todas las licencias y lo desacreditaron porque Desmond Ford, que ya murió en el año 90, el año 2019, a los 90 años, completamente, él quería imponer en la iglesia la interpretación de que Antíoco Epifanes era el cuerno pequeño de Daniel 8. Él no creía en el juicio investigador, decía que era una ficción. Así que todo eso, si se hubiera introducido en la iglesia, estuviéramos hoy como si fuera una iglesia evangélica. Es decir, que él tomó esos conocimientos, del background de los evangélicos. Y debido a eso, ¿se ve bien? Y debido a eso, es que el comité lo rechazó. Y gracias al comité, que eran hombres, cuando aquellos hombres inspirados, que tenían la mente clara, rechazaron las tesis de Desmond Ford. Porque si Desmond Ford hubiera aceptado esas tesis, la iglesia adventista estuviera descarriada hoy en contra de la profecía. Yo no estuviera predicando esto. Estuviera completamente perdida la iglesia. Y cada uno de nosotros estuviéramos errados. Porque dice en Proverbios, sin profecía el pueblo será disipado, será deshecho. Porque lo que le da unidad, identidad y tarea al pueblo de Dios, la iglesia adventista, es la profecía. Por eso insisto a todos los que me escuchan que estudien las profecías, pero estudien de acuerdo a los parámetros correctos establecidos por el comité de Daniel Apocalipsis, que son el único medio que podemos avanzar. No podemos avanzar distorsionando las profecías. Tengo aquí una nota de Ellen G. White, que por cierto, cuando los pioneros tuvieron aquel chasco en el año 44, ya el chasco en la historia, no quiero abundar en eso, porque ellos no se equivocaron en cuanto a la fecha, sino en cuanto al acontecimiento, que ellos creían que Cristo iba a venir a esa fecha, pero la fecha esa era exacta, estaba cimentada en. Ahora que dice, vamos, ¿qué es lo que dice Ellen G. White con respecto a las fechas? Tengo aquí marcado varias relaciones. Testimonios para los ministros, página 55. Escuchen atentamente lo que dice aquí. Dice: desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otro tema de significado especial que haya hecho. Dice aquí, ella cita dice, no toca a nosotros, de hecho Apóstoles, no toca a nosotros saber
el tiempo, las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Así que eso, y aquí tengo que el conflicto de los siglos, una obra de reforma, página 510, otra advertencia. Y ella tiene mucha advertencia contra profecías. ¿Por qué? Porque cuando fracasaron los adventistas tuvieron ese chasco, pues muchos comenzaron a fijar fechas. En vez de estudiar lo que ocurrió, se pone a buscar fechas y pensaron que el error estaba en la fecha. El error no estaba en la fecha, estaba en cuanto al acontecimiento. Y ella dice aquí claramente ella, dice aquí, conflicto de siglos, página 510. La predicación de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer ángel, del primer mensaje, fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos, en que se basa ese mensaje que coloca el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos, oigan esto, los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener esa posición alejan de la persona de la verdad presente y también la despojan de todo el esfuerzo para explicar las profecías. Cuanto más a menudo se fija una fecha para el segundo venimiento, tanto mejor corresponde a los propósitos de Satanás. Porque una vez transcurrida la fecha, ¿qué pasa una vez que no se cumpla la fecha? ¿Qué ocurre? ¿Qué fecha? ¿Y qué ocurre? Dice, una vez que se cumple la fecha y no pasa nada, él excita el ridículo y el desprecio a quienes le anunciaron y echa oprobio contra el movimiento adventista de 1844. Los que persisten en ese error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado lejana en el futuro para la venida de Cristo. Eso a ellos serán llevados a confiar y muchos solo se desengañarán cuando sea demasiado tarde. Así que vemos que es importante, hermanos, que escuchen